Se calcula que una tercera parte de la población mundial tiene tuberculosis latente y las personas infectadas tienen un 10% de riesgo de enfermar durante su vida. El desarrollo de la infección depende de varios factores y aún hay mucho por hacer, sobre todo en el primer nivel de atención. A continuación les presento al doctor Joaquín Eraña Díaz, que es egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas con especialidad en medicina interna en la UMAE 25, Monterrey, Nuevo León, y subespecialidad en neumología en el INER en Ciudad de México. Actualmente él es adscrito del servicio de neumología en el Hospital General de Tampico, Dr. Carlos Canseco, donde además se desempeña como jefe de medicina interna. Él nos hablará sobre el panorama actual de la tuberculosis. Démosle un fuerte aplauso. Gracias. Hola, buenos días. Pues como siempre es muy grato regresar al alma mater. Agradezco mucho a la invitación al colegio. Es muy agradable estar aquí con ustedes. Si hiciéramos una gráfica en el tiempo y quisiéramos saber desde hace cuánto tiempo ha tenido contacto Mycobacterium tuberculosis con el humano, pues tendríamos que hacer una gráfica de más de 10,000 años. Se supone que vamos en el 2018, échale otros 8,000 más para atrás. Momias, restos óseos, cuerpos vertebrales con mal de Pot, enfermedad bíblica. Hagan una gráfica en tiempo. Perfecto, gracias. Hagan una gráfica en tiempo y ahora imagínense que de estos 10,000 años, llevamos 60 años apenas dándole medicamento a esta enfermedad. Reyes de Francia, la gente de Billy the Kid, algunos héroes de nuestra patria, muchos han muerto de tuberculosis en el camino, demasiados. Hipócrates ya decía esto y se estaba refiriendo a Mycobacterium tuberculosis, él no sabía por qué. Esto es un poquito vamos a hablar ahorita del panorama, pero más para recordar, si ustedes se toparan con un paciente así, este es un paciente del instituto de cuando yo era residente, lo habían movido de 3 penales, había estado en el penal de Tijuana, positivo para VIH, baciloscopias positivas, caverna con una exudación apical izquierda, nunca había tenido contacto con alguien con tuberculosis hasta que estuvo en el penal y nunca ha recibido tratamiento. Ustedes dan el tratamiento ahí en la clínica, saben que el tratamiento, ustedes seguían por la American Thorax Society, por la clasificación de la American Thorax Society, pero sabemos que debemos de guiarnos por los lineamientos que manda la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS. Entonces, mientras que la ATS te da clases, la OMS te da categorías, te van a preguntar que cuál es el estándar de oro, cuál es el esquema primario que manda la OMS, y si tuviéramos que hacer modificaciones para a un paciente con VIH. Y aquí tenía un poquito lo que decía, ¿verdad? No veo. De este lado del continente, el continente americano, 700 años después de Cristo, momias incas, ya tienen cavernas tuberculosas. Y ahí empiezan las preguntas, ¿cómo que han encontrado bacilos multidrogos resistentes en cavernas de pacientes de momias egipcias o de momias incas? ¿Qué? ¿Ya dábamos mal el tratamiento desde entonces? ¿Ya causábamos multifármaco de resistencia con un tratamiento mal dado? No. Hay que entender un poco esto de la tuberculosis drogo-resistente y la drogo-sensible. En una ciudad como esta, que si queremos redondear números, tiene 1 millón de habitantes, de ese 1 millón de habitantes quiere decir que tienes, vamos a inventar números, 50 con hemofilia, 100 con alguna otra enfermedad congénita. Esos que tienen la enfermedad congénita como la hemofilia, una tetralogía de Fallot, esos son los multidrogos resistentes. Pero todos los demás que andamos día para arriba y para abajo, somos los drogosensibles. ¿Quién contamina la ciudad? ¿Quién le hace más daño a la ciudad? ¿Los 50 y 100 discapacitados o todos los demás? Pues todos los demás, esos somos los drogosensibles. Entonces, quien te causa síntomas, quien te causa fiebre, ataque al estado general, son los drogosensibles. En esa caverna también hay drogorresistentes. Nacieron con drogoresistencia.
Hay que tener cuidado con esos conceptos. ¿Por qué? Porque ver una micobacteria no es lo mismo que ver una bacteria. A veces cometemos el error de que nos pregunta un paciente, oiga doctor, yo quiero comprar mis medicamentos, no quiero ir y que me vean en el centro de salud y que se den cuenta que soy un tuberculoso. Y en las farmacias todas se encuentran presentaciones con rifampicina y isoniazida, medicamento muy utilizado por algunas especialidades, porque aparte tiene muy buena penetración en algunos tejidos, como la próstata, como el oído medio, como el sistema nervioso central, pero para otros gérmenes, no pensando en Mycobacterium tuberculosis. Entonces el paciente se va a una farmacia, se encuentra rifampicina con isoniazida y se le empieza a tomar. ¿Qué va a pasar con fiebre? ¿Qué va a pasar con tos? ¿Qué va a pasar con pérdida de peso? Si del 1.000.000 de habitantes de la caverna, casi todos son sensibles a esos dos medicamentos, se van a empezar a morir. ¿Y qué va a pasar con los síntomas del paciente? Va a empezar a mejorar. Y cuando regrese contigo en 2 meses vas a decir, qué bueno soy para tratar tuberculosis. Ahí lo llevo curándolo. Estás seleccionando en esa caverna a los bichos multidrogo resistentes y estás matando a los sencillitos, estás matando a los drogos sensibles. Pero los drogos resistentes están quedando. Ese sería un error de tratamiento. Atacar el bicho con menos drogas de las que van. Pero, aun cuando atacas con todas las drogas que van, aun cuando atacas con todas las drogas que sí van, tienes el infortunio de que en una caverna ya existan multidrogos resistentes. Entonces, ¿qué dice una definición para curar un paciente tuberculoso? Al menos debe recibir 3 drogas a las que sí sea sensible. ¿Cuántas trae el Dotval? O sea, que tienes un margen de error de que tu paciente va a ser resistente a ¿cuántas drogas? Donde tu paciente ya sea drogoresistente a 2, ¿con cuántos medicamentos lo estás tratando realmente? Entonces, ¿lo voy a curar? Por definición, para curarlo tiene que recibir cuando menos 3 y por el tiempo suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, también hay que ver eso. Epidemiología nos manda el reporte, y es de lo que nos sirve mucho, que le tomen muestras de expectoración a los pacientes a los inicios del tratamiento, porque ellos te van a hacer tu mapa de qué tanta drogoresistencia tienes de novo. ¿Qué es esto? La posibilidad que tenemos de que cuando nos infectamos de un Mycobacterium tuberculosis, un paciente nuevo que llega con nosotros, ¿qué posibilidades tenemos en mi localidad, en mi parte del país donde yo vivo, de que cuando empezó ya era drogoresistente tuberculosis? Íbamos en el 7% en el 2005. Se dice que somos una zona de riesgo si alcanzamos el 9%. En la última junta que tuvimos ya íbamos en el 11%. O sea, ya somos una zona de riesgo. Por supuesto que Tampico es una zona de riesgo. Y por su área conurbada, tenemos áreas conurbadas con mucha tuberculosis. El éxito de Mycobacterium tuberculosis es que puede vivir intracelular, extracelular. Puede entrar en fase latente, puede entrar en fase activa. Tiene la capacidad de hacer muchas cosas de las que no queremos que haga. Sabemos que crece en lugares donde hay mucho oxígeno. Nos acordamos de las áreas de West, área 1, 2 y 3. Sabemos que el área de West 1, acá arriba, muy bien aireada, poco perfundida. Área 2, igual ventilada, igual perfundida. Y área 3, más perfundida, pero poco ventilada. Entonces, ¿dónde hay más PaO2? Arriba. Entonces, lo normal es que tengamos las cavernas en los tercios superiores. Allá, acá, ¿para dónde le doy? ¿En quién pienso en TV? Dicen que el síntoma, o todo el mundo ubica la tos y todo el mundo ubica la calentura. Por mucho, el síntoma más frecuente de todos es la pérdida de peso. Pérdida de peso. ¿Por qué me pierden peso mis pacientes en mi país? 3. O tiene cáncer, o tiene VIH-Sida, o tiene tuberculosis. Todas las demás causas que están pensando van en el 4.º lugar. Hipertiroidismo va en el 4.º lugar. Diabetes mellitus va en el 4.º lugar.
Trastorno de malabsorción va en el cuarto lugar. El 1, el 2, el 3 no lo sueltan TB, cáncer y VIH. No lo sueltan, chicos. Entonces, cuando alguien les llegue perdiendo peso, aguas, al menos una plaquita rayos X. La definición operacional, pues ustedes la conocen mejor que yo todavía. 3 semanas de estar tosiendo, ya se ganó su plaquita. En el instituto muchos maestros siempre te acuñaban esa frase: preferible una placa de más y no una placa de menos. Y otra muy importante, tuberculosis activa en el parénquima pulmonar casi no hace ruidos respiratorios anormales. Por eso a veces nos vamos de bruces, porque le ponemos el estetoscopio y lo exploramos y trae ruidos respiratorios normales. Aguas. Pero si ya tiene más de 2 semanas con los síntomas de la tos, una placa. No pasa nada. Nos radiamos más cuando salimos a un estacionamiento y el sol, porque es que lo voy a radiar innecesariamente. Lo radia más la pantalla de su monitor de su laptop, lo radia más el sol en un día de verano que salen y están en el estacionamiento. La cascarita del sábado se radian mucho más ahí. Todos conocen ustedes que los laboratorios les reportan una baciloscopía de distintas maneras. O te dicen por cruces, o te dicen cuántos bacilos vieron en un campo de 200 por, o te van con palabras. Muy escasos es igual a una cruz, escasos es igual a 2 cruces, y numerosos a partir de 3 cruces para arriba. ¿Verdad? Cuando ustedes estén viendo una baciloscopía positiva, tengan cuidado. Recuerden que a un paciente que le están dando tratamiento antituberculoso les va a dar baciloscopias positivas. Eso no te habla de que estén muertos o estén vivos. A lo mejor el paciente está expectorando cadáveres, ya, puros bacilos muertos. Pero nos asustamos. Oye, es que sigue bacilos positivos. No sabemos cuántos bacilos tenía en la caverna este paciente. 10 a la 14, 10 a la 15, 10 a la 24 bacilos en una caverna. Entonces es normal que sigan a veces expectorando. Por eso el cultivo es el estándar de oro. Porque en el cultivo vas a demostrar si eso que está sacando el paciente está vivo. Y si está vivo, entonces es contagiante. Pero si saca bacilos muertos, pues ya no está contagiando, ¿verdad? Está sacando cadáveres. Hay que tener cuidado ahí. La baciloscopía nada más te enseña el bacilo, como dice su etimología grecolatina. Baciloscopé, ver al bacilo. En una laminilla nomás lo estás viendo. No sabes si se mueve o no se mueve, si está vivo o no está vivo, no lo sabes. ¿De acuerdo? ¿A dónde? Otras pruebas. Acuérdense que el PPD solamente te habla de infección. Y en tuberculosis es bien interesante decir quién está infectado y quién está enfermo de tuberculosis. Son cosas bien distintas. Magnesia y gimnasia. Se parecen las palabras, pero no es lo mismo. ¿Sí? Yo agarro una población de residentes y quiero saber ahorita que están empezando el R1, ¿cuántos están infectados de Mycobacterium tuberculosis? Perfecto, los mando a hacer un PPD. Significa que su macrófago reconoce y sabe quién es Mycobacterium tuberculosis. Donde entra el cuerpo, va a reaccionar. El macrófago está activado. Recordemos que la inmunidad de Mycobacterium tuberculosis es celular, no es humoral. Es una memoria celular. Entonces se tiene que activar el macrófago que está en los alvéolos, que es la primera línea de defensa, que es el que lo reconoce. Un PPD positivo te habla de reconocimiento al germen, no te dice que estás enfermo. ¿Sí? Me sirve para un asilo, me sirve para un penal, me sirve para un lugar donde tengo gente conscripto de militares, me sirve para un grupo de residentes de un hospital. ¿Quién ya y quién no? ¿Sí? PPD que no reacciona, pues no tienes memoria celular para Mycobacterium tuberculosis. La adenosine-desaminasa, ¿dónde estás? La adenosine-desaminasa es una reacción de una enzima liberada por los linfocitos, que me habla que se están replicando mucho y que estás preparándote para un combate contra una enfermedad linfocitaria. Acuérdense que tuberculosis eleva los niveles de linfocitos. ¿Sí? Entonces una adenosine-desaminasa. En un país con poca tuberculosis, si fuéramos suecos, en un pueblito chiquito ahí con
500 gentes tienen una incidencia de tuberculosis muy baja. Entonces tu punto de corte va a ser menos. Con que te saque un 30 o un 40 lo vas a estar tomando como positivo. Pero en una ciudad donde tienes mucha tuberculosis o en un país donde tienes mucha tuberculosis, vas a aventar tu punto de corte hacia arriba. ¿De acuerdo? Esta PCR, estoy refiriéndome a una PCR que había a principios del 2000. Era una PCR sérica, general, muy inespecífica, muy sensible, pero muy inespecífica. No es lo mismo que el Gene Expert que tenemos hoy en día, que es agarrar tu vasito con tu gargajo, lo meten en una máquina y el técnico en laboratorio saca las manos de ahí y el aparatito se lleva todo. Se lleva la flema, la pasa y el técnico no vuelve a tocar la muestra. Ahí sí le estás haciendo un PCR a la secreción bronquial y esa es la que se puede estar pidiendo ahorita. Ya mejoró su sensibilidad y su especificidad. Lo que teníamos en el pasado es que este PCR, el uso que le dábamos es en los cultivos. Yo tenía un cultivo creciendo para Mycobacterium tuberculosis, para Mycobacterium, y lo que quería saber era qué micobacteria era. No es lo mismo que sea Mycobacterium canasae, cloacae, cholenae o Mycobacterium tuberculosis. Recuerden que hay varias micobacterias, no es nada más Mycobacterium tuberculosis en el género. Y la luciferasa, bueno, en los cultivos todavía, el medio Janssen-Lowenstein, hasta 3 meses para darse positivo. Y si le agregamos papelería y que vaya a México y regrese, pues te estaban dando el resultado de un cultivo hasta 4º, 5º mes del tratamiento de tu paciente. Los medios Bactec y los medios líquidos actuales dan positivos a la 3ª, a la 4ª semana. Algunos muy rápido, a la 2ª semana. La luciferasa, como su nombre lo dice, de luz. Agarraron el código genético de las luciérnagas, se lo metieron a los cultivos. Mycobacterium tuberculosis, como le encanta adoptar códigos genéticos, adopta el código genético de la luciérnaga y cuando empieza a crecer, empieza a brillar. Entonces es un método de cultivo que en la actualidad tempranamente también nos habla de actividad tuberculosa. Con respecto a la placa rayos X, pues ya lo saben ustedes, tuberculosis no se sabe quedar callada en una placa rayos X, da porque da, alteraciones radiológicas. Por eso la American Thorax Society en sus clases habla de 2 cosas, 3, si has tenido o no has tenido contacto con alguien que tiene tuberculosis, si tienes o no tienes síntomas de tuberculosis con baciloscopías positivas, y si tienes o no tienes actividad en la placa rayos X. Entonces, es una clasificación que se mete mucho con contacto, síntomas y placa rayos X. American Thorax Society. OMS, a OMS le preocupa más lo asistencial, el tratamiento. OMS, sus categorías son, ¿produce bacilos esta tuberculosis o no produce bacilos? Es decir, ¿está sacando bacilos al exterior o no está sacando bacilos al exterior? Pensemos en una tuberculosis linfohematógena en el sistema nervioso central. ¿El sistema nervioso central tiene contacto con el exterior? ¿Saca bacilos? No, entonces es una tuberculosis no bacilífera. Tengo derrame peritoneal y tengo líquido en el peritoneo y ese líquido tiene bacilos. ¿Es una tuberculosis bacilífera? ¿Produce bacilos al exterior? No, pero la tengo en el tubo digestivo. ¿Va para el exterior? Sí. ¿Geniturinaria? Sí. Y no se diga la respiratoria, la de nosotros. ¿Produce bacilos y aerosoles con bacilos? Sí, que es el mecanismo más frecuente. El día que les toque ver una TB primaria, es muy difícil de separar radiológicamente, nomás con pura placa, de una neumonía de la comunidad. Exuda, inflama, da zonas de neumonitis. Tú la ves y apuestas contra una neumonía. ¿Qué les va a dar el parámetro de que no es una neumonía? Irán, ¿qué les va a dar el parámetro de que no es una neumonía? El tiempo de evolución, ¿verdad? Tuberculosis es muy lenta, es muy insidiosa. 3, 4, 5 meses, entonces agarran una placa rayos X
Y entonces empiezan a rascar la cabeza, chinga, es una neumonía, pero tiene 5 meses tosiendo. ¿Qué germen da neumonías de 5 meses? Pues ninguna, muchachos, ninguna neumonía da síntomas durante 5 meses. Una neumonía bacteriana te pone contra las cuerdas, ahí te tiene y no te suelta en 7, en 8, en 10 días. Eso no es una neumonía por estreptococo neumonía, ni por Klebsiella, ni por Legionella, ni por Pseudoleona, por ninguna de ellas, ¿verdad? Las neumonías bacterianas son problemas agudos y la TB es una patología subaguda crónica, más de 3, 4 semanas. Abusados con esa parte de la historieta clínica. Ya dijimos, la pérdida de peso, uno de los síntomas más persistentes, ¿sí? Y la fiebre nocturna. Acuérdense que de los bichitos que dan fiebre nocturna, tenemos a la salmonela, tenemos a la brucela y tenemos a Don Mycobacterium tuberculosis. Ahí me hago para acá para ver. Todos alcanzan a ver aquí arriba las cavernas, ¿sí? Aquí viene la pared de una caverna, pero como el paciente no está en activo, las cavernas están vacías. Esto es una cicatriz inactiva del lóbulo superior derecho. Vean cómo la columna de aire de la tráquea la tiene jalada hacia la derecha. Lo moví. Ahora vean esta otra. Vean cómo tiene exudación, tiene inflamación del parénquima pulmonar, tiene llenado alveolar y aparte tiene un hoyo ahí en el centro, ¿verdad? Tiene un hoyonón, tiene un hoyo grande, tiene otro hoyo más chico, pero todo esto cumple perfectamente la definición radiológica de neumonía. Opacidad sistematizada de bordes mal definidos con trama broncoaérea adentro de la imagen. Ahí está. Al decir opacidad sistemática y de bordes mal definidos, ahí está. Tengo duda que es un borde bien definido y un borde mal definido. No voy a ver la cúpula diafragmática. De aquí para acá blanco, de aquí para acá negro. Esto es un borde bien definido. Pero ¿dónde empieza y dónde termina esto? No se ve, ya no está bien definido, ¿verdad? Suben mis residentes de medicina interna y me dicen, doctor, picamos este derrame y no salió nada. Pues no es derrame, güey, es un fibrotórax, ¿sí? Están viendo el mediastino, cómo está todo jalado hacia el lado blanco. Están viendo la columna aérea de la tráquea jalada hacia la mancha blanca. Entonces decimos, manchas blancas que jalan son cicatrices. Vean al mediastino y todas las estructuras. Esta placa rayos X tiene un síndrome radiológico que se llama síndrome de la columna desnuda. ¿Dónde está el corazón? Que debe estar tapando el cuerpo vertebral. ¿Dónde está? Pues no está. ¿Dónde está? Acá, está metido hasta acá. Todo jalado hacia la izquierda. No hay pulmón izquierdo. No hay pulmón izquierdo. Está totalmente destruido y son puras reacciones fibrosas jalando todo el parénquima pulmonar. Y vean la columna de aire, ¿dónde anda? La columna de aire de la tráquea. Está apuntando para acá y aquí viene y da vuelta el bronquio principal izquierdo. Y todo esto son puras bronquiectasias que dan un síndrome supurativo pulmonar. A ver esta. Esta llegó hace como 9 años al consultorio y me dijo, ¿usted es el doctor Eraña? Le digo, sí, yo soy el doctor Eraña, mucho gusto. ¿Usted me operó en el 69? Le dije, no, señora, no había ni nacido. Yo todavía... Cuando a mi papá le tumbó el lóbulo superior izquierdo, yo todavía no nacía. Esto que están viendo aquí se llaman esferas de lucita. Son como unas pelotas de ping pong. Y esta es la división entre el lóbulo inferior y acá arriba solía estar el lóbulo superior. Se los quitaban y para que el lóbulo inferior no se ascendiera, les rellenaban el terreno donde estuvo el lóbulo superior, se lo rellenaban de estas esferas de lucita. Ahí anda caminando esta señora todavía en el Canseco. Ahí la tengo. Y bueno, pues tiene también fibrosis y lesiones cavitadas en el emitor del lado derecho. Por supuesto, 47 años después, pues la señora ya tiene cor pulmonar, tiene hipoxemia y ya tiene oxígeno en domicilio, pero ahí anda caminando la señora. Y aparte cocinó con leña. Ok, esta diapositiva es el meollo de cómo van pasando las cosas. No la vamos a echar a caballo porque creo que ya voy sobre el tiempo, ¿verdad? ¿No? ¿Nos la echamos a caballo?
Un paciente que tose, como ese tosido que se oyó ahorita ahí, genera un aerosol. ¿Sí? Genera un aerosol. El karaoke genera aerosol. Cantar genera aerosol. Platicar genera aerosol. Dar clases en el aula genera aerosol. No nada más la tos. Están ustedes en el cine y oyen tosidos del güey de atrás y hasta el pelo se les mueve donde el vende. Vienen en el camión de viaje y hasta te envuelves en tu cobija, ¿verdad? Porque el pelado que viene en el asiento al lado, toda la noche tosiéndoles. Están generando aerosoles. Somos mexicanos, somos latinos. Ahí se inhalaron Mycobacterium tuberculosis. Se lo inhalaron. Todos los que tienen, todos han inhalado Mycobacterium, todos. Hagan la ola, todos han levantado, todos han inhalado Mycobacterium tuberculosis. Dependes de dos cosas: que quien está produciendo tuberculosis, ¿cuántos bacilos tuberculosos tiene en su caverna? Y si genera o no genera aerosoles. Dijimos, tuberculosis peritoneal no genera aerosoles. Tuberculosis pleural no genera aerosoles. Tuberculosis faríngea, laringea, genera muchos aerosoles. Ustedes tienen un paciente positivo para TB y habla así, tiene tuberculosis laringea, abusados, genera muchísimos bacilos. La tuberculosis laringea genera muchos bacilos. Después tienes el tiempo que tiene contacto. Me dicen las enfermeras: doctor, póngase un cubrebocas porque va a entrar al cuarto el paciente tuberculoso. El cubrebocas no es para mí, el cubrebocas no me defiende a mí. Al que le tengo que poner el cubrebocas es al paciente, para que no me genere los aerosoles. Si no está encerrado ahí en un cuarto, está tose y tose y tose y tose y tose. Cuando tú llegas y abres la puerta, está lleno de gotitas de flush flotando y tú llegas y para adentro. ¿Qué hay que hacer en un paciente con su casa que tiene tuberculosis? Que abra la ventana, que ponga un abanico, pero viendo para afuera, para que se haga una pequeña corriente de flujo de aire hacia afuera. Ay, doctor, qué gacho es usted, le quiere echar el bacilo al medio ambiente. Mycobacterium tuberculosis se muere con los rayos ultravioleta de la luz solar. Entonces, si sale al exterior, adiós Mycobacterium, se muere. Resulta que la mejor arma nos la dio Diosito gratis, es la luz solar. ¿Ok? ¿Qué tanto tiempo duras con el paciente? Tienes que vivir con él bajo el mismo techo. Hacemos historia clínica. Oiga, ¿usted tiene algún familiar con tuberculosis? Sí. Ah, tiene COVID positivo. Sí. Mi tío que vive allá en Iowa, ya se fue de Brasil. Yo vivo aquí en la Necaxa, esquina con 1 de mayo. ¿Sí? Bueno, pues no, entonces ese no, ¿verdad? Ese no es un contacto. Tiene que vivir bajo el mismo techo que el paciente. Y nosotros, que somos latinos, somos altamente resistentes a la tuberculosis. Tenemos defensas. Las placas, como las que vieron hace ratito, puede llegarte un paciente, te enseña esa placa y tú la ves y dices: ¿y usted cuándo tuvo tuberculosis? ¿Qué pasó, doctor? Yo jamás he tenido tuberculosis. ¿No has tenido alguna época en tu vida en la que hayas tosido mucho? Nunca. ¿Que te bajaras de peso, que tuviste fiebre? Nunca. Y tienes una placa que te grita tuberculosis. ¿Qué pasó? Somos latinos, somos muy resistentes. En una cantina se pelean 10 borrachos con 10 policías. ¿Cómo dejan la cantina? Toda destrozada. Bueno, mis macrófagos alveolares contra Mycobacterium tuberculosis y el campo de batalla es el parénquima pulmonar. ¿Cómo me lo van a dejar? Como las placas que vieron ahorita, todo lleno de reacciones cicatrizales, y pudo haber pasado subclínico, es decir, el paciente nunca tuvo síntomas. Entonces tengo mis defensas innatas, que son las por grupos étnicos, los latinos somos muy resistentes, y las defensas adquiridas, la vacunación que nos dan cuando nacemos. Y si te hacen un PPD, si tú acabaste con todo eso, se te acabó la infección, no tienes un PPD positivo, pero si te infectas vas a tener un PPD positivo, y aquí van a pasar dos cosas. Fíjense nada más, 90% se queda sin TB, 10% hace la TB, uno lo hace en forma temprana y los otros en forma tardía. Entonces, de un caso origen, vas a tener que todas las tuberculosis que ustedes ven todos los días solamente representan el 5% de los contactos. Ya lo demás de la clase está muy aburrida, así que vámonos más rápido. Dijimos que la clasificación de la American Thorax Society era esta. Nunca he tenido exposición a la tuberculosis y tengo un PPD negativo. Sí conozco a alguien con tuberculosis, pero ni PPD positivo ni placa rayos X, tengo manchas. Clase 2,
tengo un PPD positivo, tengo infección por tuberculosis, pero no tengo la enfermedad. Clase 3, esta es la que vemos nosotros, la tuberculosis activa donde quieras, piel, huesos, columna, sistema nervioso, por supuesto la pulmonar, laringia, todos. La clase 4, las placas que vi, tiene secuelas pero no está activo. Le hago vaciloscopías, no están positivas. Don Jaime, ¿usted está perdiendo peso? No, doctor. ¿Ves la nota previa de hace 3, 4 meses? Los mismos 50, 58 kilos, sí, igual no está perdiendo peso, no tiene fiebre nocturna. Y la clase 5 es aquel que ando estudiando para ver si tiene o no tiene tuberculosis. ¿Y no debe permanecer en esta categoría? No más de 3 meses. La OMS dice que se llaman categorías. Aquel que sea un caso nuevo con vaciloscopias positivas, este es el paciente que más le interesa a la OMS. El caso nuevo, el caso virgen, el que no ha recibido nunca tratamiento antituberculoso. Ese es el caso que le interesa a la OMS y ese es el caso que nos interesa en una clínica de medicina familiar al que le vamos a hacer cultivos para ver que no traiga multidrogo resistencia de novo, de entrada. La categoría 2, los fracasos terapéuticos, y la categoría 3, aquellas que sí tienen tuberculosis pero no hacen formas bacilíferas al exterior. Y la 4, que eso es un tormento chino, es una cosa creada por Stephen King, es una película de horror, la tuberculosis drogo resistente. Créanme, es un paciente con casos muy tristes, se lo haya buscado él o se lo hayamos generado los médicos, no avanza. El TAES, ustedes saben qué es, no vamos a hablar hoy del tratamiento, así que por aquí damos por terminada la plática. ¿Dudas, preguntas, comentarios, recetas? Me canso ganso, algo, lo que quieran. Gracias. Agradecemos la excelente y muy didáctica ponencia del doctor Eraña y hacemos entrega de un reconocimiento por parte de nuestro presidente.